Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Cómo va la vida? Otro sábado, ya octubre. Ya estamos entrando en el mes de octubre, che. Esta última parte del año pasa rápido. A mí me gusta mucho. Lo que no me gusta mucho de esta parte del año es que nos aceleramos, me parece, todos, ¿viste? No sé, porque nos agarra como un apuro, como si se terminara el año y se terminara todo, y el 1 de enero acá estamos, en líneas generales, digo, salvo que la vida nos retire. Pero, Gaby, si no estamos... Pero viste que hay como un acelere. Juntémonos antes de fin de año. Hagamos antes de fin de año esto. No, terminemos todo antes de fin de año. Pasa algo en octubre, antes que bueno, todo eso. Ya sé. Bueno, quería evitarlo, pero sí, hay como una incertidumbre especial. Esperemos que no sea realmente eso, ¿no? Bueno, esperemos que todo sea para mejor. ¿Podemos tener un buen deseo? Que todo sea para mejor. Esperemos. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien, Gaby? Bien, muy bien. Como siempre. Hay un tema muy lindo que hoy vamos a abordar en Fuerza Natural y que Fede me lo propuso y me pareció sumamente interesante, que tiene que ver con un título que es escucha y mirada, ¿no? Y aunque se suelen y se pueden utilizar como sinónimos, los verbos oír y escuchar no significan exactamente lo mismo. Si bien es cierto que tienen relación con la percepción y la comprensión de los sonidos, lo que los distingue es la intencionalidad del oyente. Según la RAE, escuchar es una acción voluntaria e implica intencionalidad por parte del sujeto, a diferencia de oír, que significa sin más percibir por el oído un sonido o lo que alguien dice. La acción de escuchar es consciente y deseada por parte del oyente, quien adopta una actitud activa para comprender lo que otra persona le está diciendo o para disfrutar de la música, de una película o de otras formas de entretenimiento. Y en ese contexto, esta actitud activa facilita la interacción con lo que se escucha, ya sea participando en una conversación o disfrutando como espectador en un recital, en una obra de teatro, en el cine. La escucha implica una subjetivación del material, implica poder atravesarlo por la propia singularidad. Habilita la mirada particular de cada uno en eso que se escucha. Da lugar al interrogante, a la propia construcción acerca de lo escuchado, un posicionamiento, bien digo, particular acerca de todo eso. Y finalmente, habilita la creatividad. La acción de oír es en cambio involuntaria. No estamos esperando o no estamos atentos a la llegada de un sonido. Sin embargo, sucede. Al producirse ese sonido, lo percibimos y sabemos procesarlo. Puede pasar, por ejemplo, en una conversación en grupo, que inicialmente simplemente oigamos ese murmullo de voces sin un interés consciente. Sin embargo, si alguien menciona nuestro nombre o un tema que nos interesa, nuestra atención se enfoca automáticamente y comenzamos a escuchar con mayor intención sobre lo que se está diciendo. En ese sentido, la percepción auditiva puede ser un proceso dinámico y adaptable. Del mismo modo, cuando se trata de música, podríamos oír una canción en segundo plano sin prestarle mucha atención. Pero si algo en la música nos llama la atención, podemos comenzar a escuchar con más detalle, apreciando la letra o la melodía. Esta distinción entre escuchar y oír es muy similar a la que se produce entre los verbos mirar y ver. Uno ve sin querer, pero uno mira a conciencia. Nos preguntamos entonces, ¿dónde ponemos la escucha y dónde ponemos la mirada? ¿Qué miramos de nuestro entorno? ¿Y qué dejamos pasar por alto? ¿Cuándo escuchamos una canción que nos atrapa la melodía y cuándo le prestamos atención a la letra? Una linda historia para reflexionar. Bienvenidos. Esto es Fuerza Natural. Bueno, un bloquecito de salud en Fuerza Natural que tanto nos gusta. Veníamos hablando de la escucha, de la mirada, de oír, de mirar, de hablar, de todas estas acciones que tienen que ver con conectar con el otro, con conectarnos con el mundo, con ser escuchados, con atención. Y precisamente estamos en compañía de la licenciada María Virginia Sangronis, que es fonoaudióloga, docente universitaria, profe invitada de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Sigo porque es muy largo. Te saludo primero, María Virginia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bien, también, bueno, en la Universidad de San Martín,
para la Diplomatura de Salud Sexual y Reproductiva y actualmente forma parte del proyecto de extensión Más y Más Voces Trans de la Universidad Nacional de San Luis en calidad de especialista asociada. Y hace 10 años, este es el dato tal vez distintivo en toda su carrera, que acompaña la transición vocal de personas trans. Cosas que no pensamos hasta que las escuchamos, o tal vez necesitamos pasar por ese cambio, por esa modificación, por esa instancia, ¿no? Uh-huh. Eso te llevó, entiendo, a enfocarte puntualmente en ese estudio y en ese trabajo. Sí, en realidad fue una demanda específica de una persona que llegó al consultorio y esto fue en el año 2012, un ratito antes de la sanción de la ley de identidad de género. Sí. Y este usuario, este consultante, era una persona trans que tenía en ese momento 21 años y ya llevaba 2 años de transición. Uh-huh. Y él tenía una voz súper grave, una voz de hombre, una voz bien masculina. Y nada, su deseo era recuperar algo de los agudos que había perdido al hacer la transición. Así que bueno, fue un comienzo difícil, muy difícil, porque esos agudos ya no estaban, la testosterona había arrasado con esos agudos. Y bueno, empezamos a conversar y a ver de qué manera podía colaborar con ese deseo vocal de Anne, que fue ese primer consultante. Seguimos vinculados a lo largo de estos 10, 12 años ya, 11, y nada, a lo largo de todo este recorrido empezaron a llegar personas buscando también hacer alguna modificación, no solo en su voz, sino en su habla y en todo lo relacionado con la comunicación oral. O sea, no solamente el timbre, sino también la modulación de la voz, ¿no? Exacto, lo que tiene que ver con la prosodia, ¿no? Claro. Quienes trabajan con sus voces, actores, locutores, cantantes, ¿no? Tienen, además de poder trabajar con los aspectos físicos de la voz, deben poder trabajar con los aspectos expresivos, ¿no? Entonces ahí entran en juego estas cuestiones que tienen que ver con la entonación, con la velocidad, con el ritmo, bueno, y tantas cosas gratísimas para trabajar, ¿verdad? Estamos hablando de hace 10 años aproximadamente que empezaste. Año 2012. Me imagino que todavía había muros de concreto que superar, ¿no? Para este tipo de tarea. Había muros, de hecho, cuando empecé, lo hice en una absoluta soledad, claro. No elegida. Recordé que en Chile había conocido a una colega brasilera que trabajaba en Chile, que se llama Celina Malebram. Y Celina trabajaba en relación a las voces trans con mujeres, con un grupo de mujeres en un hospital en Santiago. Entonces inmediatamente me conecté con ella a ver de qué manera podía empezar, si bien en mi caso era con un varón trans y su experiencia era con mujeres, bueno, ver de qué manera podíamos intercambiar y acompañarnos en este proceso. Y sí fue de muchísima ayuda todo lo que venía de las personas, ¿no? Trans que se acercaban. Ellos y ellas fueron quienes me introdujeron de alguna manera en el tema, dándome material, bibliografía. Por supuesto que estaba todo en inglés, había muy poco en español. Recordemos que yo soy profesional de la salud, no nos han formado en este escenario. No. Y me parece que requiere de una deconstrucción muy fuerte y me parece la celebramos básicamente lo que vos nos estás contando. Por supuesto, sí. De hecho, buscando información es que llego al Hospital Gutiérrez de la Ciudad de La Plata. El Hospital Gutiérrez es donde se hizo la primera cirugía de reasignación genital en Argentina. Esto fue en el año 97, así que imaginen los años que pasaron ya y todo el agua que pasó bajo el puente, claro. ¿no? En ese momento esa cirugía no solo estaba... no había ley todavía. No, claro. Pero es que además estaba terminante y expresamente prohibida. Claro. Hubo toda una situación, obviamente, de ese médico, que es el doctor Fidalgo, César Fidalgo, que era fue quien hizo la primera cirugía, junto con el doctor Daniel Bustos, que hoy siguen estando en el equipo que integro. Y bueno, todo el derrotero de haber tenido a la sociedad médica en contra, claro. Ni que hablar de la iglesia, bueno, ¿no? Sí, la opinión pública en general, la opinión en el pública, año 97 estamos. Total. Y esa primera cirugía fue una mujer que en esa época se hablaba de hermafroditismo, claro. Y digamos, con todas esas actuaciones... mal llamado hermafroditismo, total. Aclarémoslo. Sí, claro. Estamos remontándonos al 97. Milenio pasado, claro. En todos sentidos. Y entonces, ahí con un discurso jurídico
en el medio es que esta cirugía pudo ser realizada. A partir de ahí empezó ya el camino del equipo y llegué en el año 2012 a un equipo formado ya por muchos profesionales de la medicina, un cirujano plástico, el doctor Poggio, una ginecóloga que es la especialista en hormonización, que es Claudia Capandegui, y hay una psicóloga también que entró ahí en el 2011, un ratito antes que yo, que es la licenciada Andrea Pineda Aristegui, y entre todos y todas armamos este equipo que hoy se llama Equipo de Atención Integral a la Salud Sexual. Perfecto. Digamos, antes era el equipo de reasignación genital y mucho antes era conocido trans, y antes de antes era el equipo que hacía los cambios de sexo. O sea que imagínense cómo se fue evolucionando también en la denominación, ¿no? Total. Cómo fuimos creciendo desde ahí. Virginia, pensaba qué tan importante es en la construcción de la identidad de un ser humano la voz. Es fundamental, ¿no? Bueno, vos sos vos, ¿no? Ahí se te escucha y esa voz que se escucha podemos distinguirla entre tantas otras, ¿no? Hay una cuestión identitaria y muy subjetiva también, ¿no? En la cuestión vocal. Y algunas personas podemos identificarnos con la voz que tenemos claro. y que nos guste, ¿no? De alguna manera. Y otras personas entran como en una forma de disgusto, de algo disarmónico, ¿no? En la cuestión de la escucha de su propia voz. Y entonces ahí es donde desde la fonoaudiología podemos acompañar estos procesos, ¿no? En relación a la voz. Lleva tiempo, por supuesto, porque una voz también se construye, ¿no? Y es dinámica y está en permanente movimiento. Va evolucionando en tanto nosotros también evolucionemos y tiene distintos momentos a lo largo de la vida, ¿no? Virginia, ¿se trabaja de la misma manera cuando es trans, o sea, de femenino a masculino o viceversa? No, ahí hay una diferencia importante porque en realidad los varones trans que pasan por el proceso de hormonización con la testosterona logran un agravamiento de sus voces. Claro. Entonces en razón... Exacto. Ayuda hormonal tiene. Entre los 6 y los 8 meses, ya después si quieren escuchamos algún audio y tal, que van a poder apreciar esta modificación realmente. Sí, aclaremos un poco que la hormona masculina es la que le da la voz a los hombres cis, llamémosle, esa voz más grave, más gruesa. Entonces sería un poco más sencillo cuando este trans hombre quiere adoptar una voz masculina. Que el camino inverso, que es retroceder hacia la búsqueda de los agudos perdidos. Sí, que eso es mucho más complicado y bueno, casi que no se logra, ¿no? A ese nivel de esos agudos seguramente que no. Eso también es muy importante en los acuerdos y en los encuentros con las personas trans con las que trabajamos, porque no todo se puede lograr, digamos, y no existe la posibilidad la garantía, aparte de sí, por supuesto voy a cambiar tu tono de voz, ¿no? Claro. No, y además tampoco la posibilidad de hacer una elección de una voz, claro, no hay una voz por catálogo. La voz de Milva o de Lalo Mir, digamos, por decir dos grandes voces, ¿no? No se puede. Y bueno, pero eso tiene que ver con esa búsqueda de la identidad, ¿no? La propia voz. Esa voz. Virginia, ¿y son ejercicios? ¿Cómo se empieza a trabajar para modificar una voz? Armé de alguna manera este acompañamiento, porque al comienzo lo llamé adecuación vocal. Y después con los años y empezar a charlar mucho con las personas trans con las que trabajé, esa adecuación pasó a llamarse acompañamiento en la transición vocal. Entonces ese acompañamiento tiene distintos momentos y distintas facetas. Se hace con ejercicios que son compatibles a los que trabajamos con las voces profesionales, con cantantes, con locutores, locutoras. Mucho de lo musical está en juego también ahí en este tipo de trabajo de acompañamiento. Así que va por ese lado. A mí lo que me cambió muchísimo y que celebro cada día es la posibilidad de tener una escucha mucho más atenta. No porque no la tuviera, pero siempre está la anticipación en quienes trabajamos como profesionales de la salud y decir, te pasa esto o vamos a hacer lo otro. No, esperar a que quien está delante nuestro pida qué es lo que quiere hacer y no imponernos desde lo que nos parece que habría que hacer, ¿no? O sea, eso fue como algo que descubriste en esta última década, en la transición. Sí.
con el trabajo con estas personas trans puntualmente, ¿no? Sí, y si bien lo hago en un esquema de trabajo interdisciplinario, ¿no? Con compañeros médicos y compañeras en el hospital, y desde el lado de la educación también, bueno, el trabajo siempre es interdisciplinario. En este caso, y a partir de una de las personas con las que trabajé, con quien estuvimos en un panel, después en una mesa redonda, me hizo cambiar el enfoque, no es ya la interdisciplina, sino el intersaber, ¿no? Porque el otro por ahí no tiene una disciplina que tenga que ver, pero tiene un saber, y viene desde otro lugar que en general viene de contextos extraacadémicos, ¿no? Y a nosotros nos cuesta un poco salirnos de la academia. Un poco lo que decía Milva en la editorial, ¿no? La diferencia entre oír y escuchar. Total, ¿no? Sí. Claro, la escucha activa, el conectar con la necesidad del otro, prestar atención, el ver que descubrís en eso que el otro te va a contar y que vivenció y que necesita, ¿no? Uh-huh. Si no es como que actuamos casi automáticamente. Sí, sin advertir, ¿no? ¿Se viven prejuicios todavía respecto de la sociedad? Sí, menos, por suerte. Y lo que pasa, digamos, hoy con las personas que se acercan a la consulta es que vienen acompañadas por sus familias. Eso hay padres, buenísimo. Hay madres, porque hay había hermanos. Mucha soledad. Sí, claro. La soledad era una de las... la crueldad, la soledad, la discriminación, pero sí, sobre todo entre la vergüenza y la soledad, ¿no? Lo habrás visto también. Sí. Por eso marcas el cambio. Sí, mucha exclusión, ¿no? De los sistemas de salud, de los sistemas de la educación. Entonces, esa exclusión fue pagada también con los cuerpos, ¿no? Fue pagada con padecimientos, con enfermedades, hay mucho inscripto en el cuerpo de muchas personas trans. Lo dice bastante seguido, que es compañera tuya del canal, Elisa Italiani, ella siempre es una gran defensora de toda la causa trans, de que las chicas que han tenido que ella tuvo la suerte, dice ella, de poder dedicarse a la actuación, incluso a la peluquería, pero que la mayoría de sus coetáneas tuvieron que dedicarse a la prostitución. Calculo que eso ya no es tan así, no es tan así. Y mira, hay como un contraste, les cuento. Una de las primeras chicas que se acercó a la consulta al hospital, porque llegué al Hospital Gutiérrez, claro. Y el director, el jefe del servicio me dijo, no hay nadie que haga esto que vos estás buscando hacer. Ay, caramba, yo quería un fonoaudiólogo claro. Con quien empezar a trabajar, ¿no? Me dijo, pero está el espacio abierto para hacer la experiencia acá con nosotros. Así que eso estoy haciendo hace años, pero lo hago ad honorem, desde el 2012, voy una mañana al hospital y después atiendo también en forma virtual, claro. Porque no se queda ahí, ¿no? en el rato del hospital. Y entonces, esa primera consultante, el día que se presentó, monísima, así como muy ya, sí, muy y había además atravesado todas las cirugías que ella creyó necesitar, pero la voz le remitía a esa cosa anterior y no le gustaba. Entonces, lo que me pidió, de alguna manera, fue que quería que le hiciera coincidir el audio con el video. Cosa que me pareció maravillosa, ¿no? Entonces, estuvimos un rato trabajando, bastante tiempo, con Julieta, que así se llama, y finalmente pudimos hacer que ese audio coincidiera con ese video. Lo empataste. Que ella, sí, al fin es lo que uno busca. Y se encontró, y fue feliz, se sintió feliz. Total, de eso se trata. A veces no es tanta la modificación a nivel real en los parámetros vocales, ¿no? En la frecuencia fundamental, sino en esto que les decía hoy de la prosodia, en el estilo, claro. El modo de hablar, ¿no? Que esto está en la ley también, está en la letra de la ley. Cuando yo leí la ley más detalladamente, encontré que había un artículo que a los fonoaudiólogos que hacemos voz, de alguna manera nos invitaba y nos implicaba, que era esto de el goce a la salud integral, si entendemos que la voz está dentro del bienestar comunicativo. Maravilloso, claro. Fundamental. Absolutamente. Y en el modo de hablar y los modales. Fíjense que es una cosa muy chiquita el modo de hablar. De ahí me agarré un poco para empezar a meterme en este mundo de no solo de la voz, sino de la vocalidad trans, ¿no? Que es como es otra dimensión de la voz. Virginia, gracias porque aprendimos un montón escuchándote, un montón, porque haces un trabajo muy grande, porque eso es estar atento al otro, a la mirada, qué más puedo aportar desde el lugar donde vos te formaste, una vocación y una profesión que abrazaste y que has transitado muchas universidades y claustros académicos para
volver a lo más importante, que es conectar con ese paciente que viene a vos a contarte qué necesita, contarte justo, ¿no? A manifestarlo. Así que te agradecemos mucho que hayas venido, que nos cuentes, que nos acerques a este lugar que para mí era absolutamente desconocido. Sabía, por ejemplo, sí, de médicos dermatólogos que empezaron a abrirse consultorios específicamente para la atención de personas trans, de médicos y médicas ginecólogos que también, ¿no? Para poder ordenar la atención que corresponde, pero no de este punto. Por eso nos pareció muy, muy interesante invitarte. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones y a seguir trabajando, y acá estamos, ¿no? Sí, vos sabés que para mi cumpleaños recibí un libro de Paul Preciado. Paul Preciado es uno de los filósofos más importantes de lo que sería la cultura queer o la cultura trans. Lo estoy leyendo, se llama Manifiesto Contrasexual. Está considerado uno de los gurúes, digamos, del tema, ¿no? Así que bueno, después que lo termine de leer te cuento. Dale, buenísimo, gracias. Gracias a ustedes. Licenciada María Virginia Sangronis, fonoaudióloga, docente universitaria, bueno, con un montón de distinciones en distintas universidades y como docente, pero especialmente esta vez, desde hace 10 años acompañando todo lo que es la transición vocal de personas trans en el Hospital Gutiérrez de La Plata. Así que gracias y felicitaciones nuevamente. Las personas que hacemos a OSDE te cuidamos con empatía, cercanía y escucha, porque lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. Es tiempo de la columna del lado B del doctor Gabriel Barbagalo y así la presentamos. Bien, y hoy vamos con un tema, Milva, que tiene bastante que ver con lo que nos contó nuestra invitada, que se denomina la violencia estética. Con la muerte evitable de Silvina Luna, se instaló una serie de debates en la opinión pública relacionados a la mala praxis, al uso de materiales quirúrgicos no recomendados y a la información que reciben las personas que deciden realizarse algún tipo de intervención quirúrgica, estética, electiva y voluntaria. Pero también emergió un concepto que viene tomando forma hace un tiempo y que no es menor: la violencia estética. Según la socióloga venezolana Esther Pineda, se considera violencia estética, cito textual, las narrativas, representaciones y prácticas que presionan a las mujeres a cumplir con el canon de belleza impuesto, a las formas de discriminación y exclusión contra aquellas que no satisfacen ese estereotipo de belleza, al mismo tiempo que incluye las consecuencias físicas, psicológicas y sociales que derivan de este tipo de mandato. Si bien los hombres pueden sufrir la presión del estereotipo estético convencional, no menos cierto es que a lo largo de la historia fueron las mujeres el blanco ideal de la exigencia de la perfección física. Existe Miss Mundo, Miss Universo, pero no Mister. Siguiendo con Pineda, la violencia estética consta de 4 características claves. Como dijimos, es sexista, ya que genera una presión desigual en la mujer por su condición. Es racista, ya que pone en mejor posición a las blancas por sobre las asiáticas y afrodescendientes, que son frecuentemente asociadas, según Pineda, a la fealdad, a lo inadecuado, a lo sucio, a lo inferior y a lo incivilizado. Es también gordofóbica, ya que rechaza y estigmatiza el sobrepeso desde lo estético, más allá de cualquier tema médico. Y es gerontofóbico, porque descalifica y desprecia la adultez y a la vejez en aras de la belleza. Toda esta mezcla de elementos discriminatorios hacen que las personas que cumplan con estos cánones, es decir, mujeres rubias, altas, delgadas y jóvenes, posean el tipo de físico asociado al éxito. Y así fueron los últimos 100 años. La estetocracia por sobre el mérito. Y bajo esa presión violenta y profunda, muchas personas, particularmente mujeres, aunque insisto que no están fuera de esta lógica, los varones, intentaron adaptar su físico en forma artificial a los paradigmas de la belleza occidental. Implantes no recomendables con biopolímeros u otros materiales iguales o más peligrosos, desfiguraciones faciales o procedimientos hechos en lugares que no presentan mínimas normas de bioseguridad son realizados para mantenernos como seres jóvenes, delgados y bellos. El bombardeo mediático de los ideales físicos, el Photoshop, las aplicaciones de citas a ciegas que se basan en las apariencias y herramientas similares solo lograron aumentar la presión sobre el físico que muchas mujeres, y reitero en menor medida algunos hombres, sufrieron, más allá de los casos mediáticos conocidos, como el de Silvina Luna o Mariano Caprarola.
es necesario asumirnos como somos, o en todo caso como queremos ser, pero no por la imposición de una moda, de un deseo ajeno o de un estereotipo social. Por último, debemos respetar tu soberana decisión de modificar algún rasgo físico, siempre que lo hagas con un profesional certificado y dentro de una institución que cumpla con todas las medidas de bioseguridad. Como así también, y del mismo modo, respetar tu postura de andar por la vida orgullosamente bancándote ese defecto. Bueno, hoy en Fuerza Natural tenemos bastante salud que nos gusta y mucho hablar sobre esto. Y hay un tema que nos inquieta especialmente, que Fede lo trajo a colación el otro día, y a mí me sorprendió, que tiene que ver con el 5G, una tecnología de la cual ya se habla, que obviamente promete superar todo lo anterior, que estaría, superando ampliamente lo conocido hasta el momento. Hablamos de la 5ª generación de redes móviles, ¿no? Así es. A la que estamos familiarizados. Bueno, y vamos a hablar sobre posibles daños relacionados con estas tecnologías inalámbricas, porque hay como, viste, siempre uno por ahí lee o ves algunas advertencias, algunos avisos, algunos hechos o accidentes que ocurren. Entonces, nada mejor que poder hablarlo con un profesional como es el doctor Daniel Orfila, otorrinolaringólogo. Es difícil decirlo. Le iba a decir otorrino nada más. Y cirujano otoneurológico. ¿Cómo va, doctor? Gracias por atendernos. Aquí Milva y Gabriel. Buenas tardes, Milva. Buenas tardes, Gabriel. Espero que estén bien. Gracias, igualmente, doctor. Bueno, empecemos por el daño real de las tecnologías inalámbricas. Digo, a ver, lo primero que me viene a la mente es preguntarle acerca de esto de no duermas con un celular cargado al lado de tu cama, que lo vemos muchas veces. No lleves el celular en el bolsillo del pantalón. No recuerdo haber alguna otra más, Gaby, que sí, vos... cuando se usaba, cuando tenían antena, que no te toque la antena. Claro, Pero hay mucha... ¿Cuánto hay de verdad? El marcapaso. Claro, ¿no? ¿y cuánto hay de mito en todo esto, doctor? Bueno, muchísimas gracias, porque esas son las preguntas que a mí me interesan. El objetivo es hacer difusión, docencia y conciencia, no asustar a la población, sino que tengamos un uso racional. Yo pertenezco a una sociedad que se llama CIPRASEM, que es la Comisión Interamericana de Protección contra los Campos Electromagnéticos. Somos 19 países por Latinoamérica, por Interamérica, y somos 7 profesionales por Argentina. ¿Y cómo yo llego a eso? Llego a través de mi trabajo durante muchos años en los tumores de la vía acústica. Y ahí es donde conozco al ingeniero Toussaint, que es un biólogo, que es nuestra nave insignia. Y en base a eso, hace años, empezamos a ver, por lo menos en lo mío, que son los tumores del ángulo pontocerebeloso, que se ven más tumores, sí, eso es real, que se ven más grandes, a mayor tamaño, sí, eso es real, y acá viene lo que es alarmante, se redujo la edad de presentación de estos tumores grandes y gigantes en 15 años. Entonces eso que era una observación personal, es cuando me acerco a la CIPRASEM y soy convocado, y realmente hemos presentado más de 1.400 papers con revisión de pares a todas las autoridades de salud de la nación. La primera nota fue el 12 de octubre, fuimos recibidos muy cordialmente por la gente del Ministerio de Salud de la Nación, la doctora Sandra Tirado, fuimos recibidos como CIPRASEM por las autoridades de salud pública de Capital, el doctor Ferran Quirós, y realmente transmitiendo lo que ya está, lo que se sabe y que está publicado en revistas científicas. Entonces, la tecnología 5G, como dijo Milva, es maravillosa, pero tenemos que recordar que irradia 4 veces más que el 4G, tema 1. Tema 2, para ser más maravillosa, necesita ondas milimétricas para que se produzca el Internet de las cosas, prender la cafetera desde el celular, prender el aire acondicionado. No sé realmente cuál es el objetivo, eso es lo bueno. ¿Cuál es lo malo?
como en todo, primero aparece la tecnología y después aparecen las normativas del uso de la tecnología. Y acá es donde a mí me interesa apuntar, y le agradezco la pregunta inicial, hacer docencia y conciencia. Si yo tengo un elemento que genera ondas milimétricas, que son las que alteran los campos electromagnéticos de mi organismo, el cerebro tiene, por supuesto, es un elemento con energía y ondas, el corazón, las células, las mitocondrias, los túbulos, etcétera. Todo de esta nueva tecnología compite contra nuestros campos electromagnéticos. Entonces, todo lo que uno pueda disminuir la exposición, que son las 10, 12 cositas brevísimas que me interesa que quede a la audiencia como concepto. 1, no hablar con el celular pegado a la oreja. ¿Por qué? Porque aumenta la contaminación de las ondas electromagnéticas al lóbulo temporal, donde están los tumores que nosotros trabajamos y tratamos. 2, como dijo Milva, no dormir con el celular con los datos en on en la mesa de luz. Si uno lo necesita como despertador, lo pone en modo avión. 3, y lo que es a mi entender casi lo más importante de lo que voy a decir, celulares y niños no. Eso iba. El cráneo de los niños tiene mucho menos calcio que el del adulto y absorbe mucho más los radios, la radiación. Entonces, todos vemos en la sala de espera chicos que los padres le dan el celular para jugar mientras que esperan. ¿Cómo se combate eso? Sacándole los datos al celular, los datos modo avión, y bajar el jueguito en el celular, y nuestros niños no se están irradiando o en la casa o en la cuna. Eso es de altísima importancia. Daniel, ¿cómo te va, Gabriel? ¿Qué decís? Un placer enorme, Gabriel. Bien, él no lo va a decir. La persona uno de los próceres de la otología del país es el doctor Diamante. El doctor Diamante es pero Daniel es el discípulo más importante que tuvo el doctor Diamante y es uno de los otólogos más importantes, con lo cual es una autoridad en el tema de otología. Como vos no lo ibas a decir, Dani, lo digo yo y listo, y ya está, no agregues más nada. El tema es, el tema de los chicos. Vos aclaraste bien que el celular con los chicos no, porque por el tema de la estructura craneal que tienen los chicos. La pregunta es, ¿eso es para el 5G o con cualquier tipo de onda, del 2G en adelante? Gabriel, cualquier tipo de onda, pero muchísimo más con el 5G. Esto me permite decir, hay un trabajo que es nuestra nave insignia, que es el que hizo Lennart Hardel, con H, Hardel, de Suecia. Tomó pacientes de 20 años a 80 años en la época de la irradiación con el 2G y 3G, ni siquiera 4 ni 5, y analizó la prevalencia en cuanto a tasa de uso de gliomas, glioblastomas, que son tumores de alto grado de mortalidad, y los tumores de la vía acústica, y vio la relación entre uso de celular y tasa de uso y frecuencia, y que aumenta por 1.8. Ahora, esto actúa por acumulación, y ahora voy a explicar por qué. Si nosotros llevamos 10 años de uso de celular a 25 minutos por día, a 10 años, eso aumenta de 1.8 la tasa de tumores cerebrales a 8. O sea que es realmente alarmante, y estamos hablando del 2G y 3G. Otra cosa que nosotros le decimos a nuestros pacientes que tienen un neurinoma del acústico, que siempre existieron: no use el celular pegado a la oreja, porque tiene un factor... Dani, sí, recordemos que el neurinoma del acústico es un tumor benigno, pero que requiere una cirugía de alta complejidad, ¿no? Que está ubicado ahí en una parte del cráneo, cerca donde uno apoya el celular, digamos.
en la oreja, ¿no? Claro. Ahí detrás, perdón. Gracias, Gabriel, yo me metí con la radiación y no hice docencia. No, también, Si un paciente, si cualquiera de nosotros tenemos zumbido en un solo oído, pérdida auditiva del oído interno en un solo oído, crisis de vértigo, tenemos que consultar al médico otorrinolaringólogo, que lo va a estudiar y le va a pedir seguramente una resonancia, y ahí se ve si la vía auditiva tiene un tumor de la vía auditiva, que son benignos, no como el glioblastoma, que tiene una alta tasa de mortalidad, sino que le va a generar una pérdida auditiva y tal vez, según el tamaño, un déficit del nervio facial. Doctor, entonces sí, Vilma. A ver, repasamos, porque claro, es inevitable parar la tecnología, es parte de la evolución, es parte de lo que sucede. Exacto. Pero sí podemos reordenar la utilización o la forma en que nos conectamos. Yo diría, Milva, 4 o 5 premisas. A ver. Uno, no hablar con el celular pegado a la oreja. Bien. Mano libre todo lo que se pueda. ¿Manos libres y auriculares también? Y los auriculares tienen que ser con cable. Hay estudios que muestran cómo el auricular por Bluetooth, cuando uno recibe un llamado y va al oído, transmite los campos electromagnéticos de la peor manera. Así que el auricular con cable, como en este momento yo estoy hablando con ustedes. Sí, 2, manos libres el teléfono, exacto. Sí. Bien. Mano libre. 3, no dormir con el celular en la mesa de luz. 4, celulares y chicos, no. Daniel, cuando vos decís con datos, ¿con Wi-Fi es el mismo problema? Sí, la onda de Wi-Fi es mucho más dañina en radiaciones electromagnéticas que el Bluetooth, pero si uno recibe por Bluetooth el llamado y es trasladado al auricular, también está recibiendo. Siempre estamos hablando de mayor a menor. Lo mayor es el teléfono pegado en la oreja. Bien. Sí. Lo mayor es el teléfono en la mesa de luz. Los chicos y las embarazadas. Las embarazadas no deben portar el celular en el cuerpo, lo tienen que llevar en la cartera. Claro. Y si están en un lugar y quieren ver algo en el celular, que no se lo apoyen sobre el abdomen, porque hay una absorción de la radiación. Y para los que tienen mucho trabajo de computadora, la computadora tiene que estar conectada por cable. Primero porque es más eficiente, es más rápido, no se cae la señal y uno no se contamina. Y por lógica, no tiene ningún sentido que yo tenga mi router Wi-Fi prendido a la noche cuando no lo uso. Sí, claro, uno puede decir, sí, pero mi aparato capta el del vecino, es cierto, pero al doble de la distancia de la fuente de emisora disminuye en 1/3 la radiación. Fíjense que son pocas las cosas que tenemos que hacer para prevenir en el uso hasta que las autoridades competentes puedan lograr lo que venimos peleando desde el CIPRASEM, que es limitar la dosis. Claro. Y en esto sí tenemos que no asustarnos, pero tenemos que ser lógicos. En Argentina, nuestra legislación, que es muy antigua, del año 95, permite una potencia de emisión de 996 microvatios por centímetro cuadrado. Vamos a ponerle 1000 para recordar, microvatios por centímetro cuadrado. Rusia transmitió el mundial con 10 microvatios por centímetro cuadrado. O sea que no hace falta tanta potencia de emisión para que nuestras tecnologías funcionen. Bien. Y eso es lo que estamos pretendiendo desde Salud Pública, desde el ENACOM. Nosotros no vamos a pretender que no se establezca el 5G, porque es una fuente de ingreso muy importante para el país. Es cerca de $1.000 millones, pero por lo menos, como pide la OMS, que ya se expidió, que todos los países tengan organismos de control en cuanto a la fuente de emisión de todos estos Dani, nos pegaste un cachetazo, así que te agradecemos este rato
que estuvimos con nosotros. La verdad que tus consejos me parece, Milva, que son sí, es muy importante, muy interesantes. Y habrá un momento donde no va a ser, esperemos, excepción, sino que vamos a empezar a entender todos bien de qué se trata, pero siempre hay alguien, Daniel, que va como abriendo el camino, ¿no? Y en este caso ustedes lo vienen haciendo. Gracias por tu tiempo, por toda la información que nos brindaste y por todo lo que aprendimos con vos. Seguimos en contacto, como siempre. Gracias a ustedes y los felicito por el programa y en lo personal la editorial del doctor Barbagallo para mí me parece exquisita, la espero semanalmente. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Un abrazo, el doctor Daniel Orfila, otorrinolaringólogo, cirujano otoneurológico. Qué difícil, ¿eh? Y es así. La medicina es para pocos. Súper interesante. Sí, se quedó con nosotros también Virginia, que estábamos hablando con ella en la primera parte del programa. Virginia, gracias por quedarte, que ella es fonoaudióloga. También seguimos hablando de cuestiones vinculadas a la voz. Había algo importante que te quedaba por decir, que ya lo hemos conversado con algún colega tuyo y que tiene que ver con la importancia de estudiar fonoaudiología porque se necesitan fonoaudiólogos, ¿no? Se necesitan fonoaudiólogos, sí, a lo largo y a lo ancho del país. Se puede estudiar esta carrera en 13 universidades en el país. 13. Sí, 13. La fonoaudiología tiene como 4 grandes ramas, 4 grandes áreas, que son la voz, la audición, el lenguaje y la fonoestomatología. Otra de las palabras difíciles para... Bueno, necesito esa, no la tengo. En realidad tiene que ver con todo lo relacionado con la deglución, con la disfagia, que hoy también, post-COVID ha habido una gran demanda de fonoaudiólogos, sobre todo en las unidades de terapia intensiva, ¿no? En la rehabilitación de las personas post-intubación y post-COVID también. Y otra de las áreas que necesita es el lenguaje tanto en niños y niñas como en personas adultas. Entonces, no hay tanta cantidad de egresados como había hace un tiempo, entonces estamos instando a que la gente se anote a estudiar fonoaudiología. Es una carrera preciosa, apasionante. Y además tiene como distintas posibilidades, ¿no? La educación es una, la rehabilitación o la reeducación es otra, en la rama de la investigación, y además hay nuevos... La actuación, el teatro, hay salida laboral, hay salida laboral y hay necesidad... Todo lo que hay en las artes, en la radio, en la televisión. Claro, hay salida laboral y hay necesidad de estos profesionales. Ambas cosas, y hay muchas universidades para poder formarse. Total, gratuitas, públicas, privadas, además de las privadas, claro. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Virginia, por haber estado. Empezamos a irnos. Cuando hablamos de salud, hay momentos en los que no alcanza con tener el mejor servicio médico, como al recibir un diagnóstico o al transitar un tratamiento. La atención que necesitamos pasa por otro lado, uno mucho más humano. Por eso en OSDE te cuidamos con empatía, cercanía y escucha. Porque lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. Bueno, entonces nos vamos, Mil. Que tuvimos la semana pasada fue más de medio ambiente, más de medio ambiente. Y esta semana fue más médica y relacionado a la parte fonoaudiológica y la charla que nos dio Daniel. La verdad que, bueno, la semana va a ser un desafío la semana que viene, como siempre, entonces, ¿no? A por ellos. Gracias por acompañarnos, gracias Fede López Feijó, gracias Charly Rodríguez por estar en la puesta al aire, por supuesto. Gaby, nos vamos. Dale, nos vemos la semana que viene, Milva. Un beso a todos y feliz octubre. Hasta acá, Fuerza Natural. Beso enorme, gracias.